pretendemos hoy es más que todo presentar algo de nuestra experiencia, de lo que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros vemos el punto de qué es Leaders Bridge. Leaders Bridge es un centro de procesamiento para la formación y desarrollo de nuevos líderes. Leaders Bridge cuenta con un plan estructurado, el cual se enfoca en la capacitación, la formación y el seguimiento de nuevos creyentes. Estos nuevos creyentes, cuando llegan a nuestra iglesia, son guiados a través del cuidado pastoral, el discipulado, la escuela de líderes y los grupos conexión. Cuando usted escucha la palabra Leaders Bridge, en español quiere decir puente de líderes. Y prácticamente este nombre no se lo puse yo. Este nombre se lo puso precisamente, aquí está nuestro hermano Luis Vélez. Por ahí está, si levanta la mano Luis Vélez. Él es uno de nuestros líderes en la iglesia, que prácticamente es el director de Leaders Bridge en nuestra iglesia local. Él lo está trabajando de una manera efectiva y está logrando la visión que tenemos para alcanzar almas y prepararlas para el ministerio. Nuestra labor como pastores y como iglesias es tomar de la mano a los nuevos creyentes que Dios envía a nuestras iglesias y ayudarlos a cruzar por ese puente. Eso es Leaders Bridge. El puente prácticamente es una estructura que nos ayuda a cruzar al otro lado a los nuevos creyentes. Las iglesias debemos tener una estructura para asimilar y para preparar las personas que nos llegan para convertirlos en líderes que sirven en la obra de Dios. Allá en Primera de Pedro, en el capítulo 4 y el verso 10 dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrándolo fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Ahora, para que las personas administren o para que las personas empleen sus dones y habilidades, primero deben de saber cuáles son sus dones. Tal vez la mayoría de los que estamos aquí ya sabemos cuáles son nuestros dones, pero la gente nueva que llega a nuestras iglesias ni siquiera entienden ese lenguaje. Entonces, nuestro deber es ayudarles a encontrar sus dones y ponerlos al servicio de Dios. Ahora, muchas iglesias ven como recursos solo el dinero o las propiedades, pero no se han dado cuenta que las personas con dones y con habilidades son recursos. Sin una estructura, no se va a poder canalizar esos recursos. Y entonces eso quiere decir que no vamos a crecer como iglesia. Traer a las personas a la iglesia, si no tenemos una estructura, es como si un capitán motivara a las personas a que entraran a su barco. Y al entrar al barco, las personas les gusta el barco, les gusta la idea de lo que se habla del barco, se emocionan porque el capitán les habló muy bien, les habló una visión muy bonita, pero si cuando se suben al barco no hay una estructura, no hay sistemas, las personas no sabrán qué hacer. Y eso quiere decir que se van a aburrir. No sabrán cuál es su papel en el barco, no sabrán en qué pueden ser útiles. Algunos se quedarán sentados por un rato, paseando alrededor del barco, y otros, por último, se tirarán del barco porque dirán, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Ahora, hay 4 categorías de personas que llegan a nuestras iglesias, y esos son los que se conocen como pasajeros. Estas son gente que escucha la visión, pero no desea contribuir con la visión. Está también los que se conocen como tripulación. Son gente que conoce la visión y ellos están contribuyendo con la visión. Están los que se conocen como polizontes o polizón, gente que no conoce la visión y no contribuye. Y no contribuye porque no conoce la visión y porque pasan desapercibidos en nuestra iglesia. Pero también están los piratas, y esos son gente que escucha la visión, pero tienen otra visión de la vida. Servir o comprometerse con la iglesia no es una prioridad para ellos.
Y si no tenemos una estructura en nuestras iglesias, el pirata puede incluso robarse la tripulación que usted tiene ya en su barco. La idea entonces es tener una estructura con sistemas para que las personas que llegan a nuestras iglesias sean sanadas, sean liberadas y sean empoderadas para cumplir con su misión. ¿Cómo estructuramos nuestros ministerios entonces? Esa es la pregunta. Necesitamos elementos vitales y sistemas que funcionen. Hay un escritor que se llama Juan Wavelin, del fundador de la red de multiplicación, y él nos presenta 5 elementos que deben de estar en una iglesia para que haya estructura y a la vez se produzca crecimiento. Solo voy a nombrar rápidamente algunas de ellas. Visión. Moisés tuvo el privilegio de recibir una visión divina mientras trabajaba cuidando las ovejas de su suegro. Muchos de nosotros estamos cuidando ovejas, estamos allí y de repente Dios nos da una visión tal como a Moisés. En Hechos 130 dice, pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto cercano al monte Sinaí en las llamas de una zarza que ardía. Moisés se asombró de lo que veía. Al acercarse para observar, oyó la voz del Señor. Cuando nosotros nos comenzamos a acercar a lo que Dios nos está mostrando, vamos a empezar a escuchar la voz de Dios. Y luego el Señor le dijo, yo soy el Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés se puso a temblar de miedo y no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quítate las sandalias porque el lugar donde tú estás es tierra santa. Ahora, el verso 34 dice, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse. Así que he descendido para liberarlos. Ahora ven y te enviaré de vuelta a Egipto. Aquí Moisés recibe una visión y es ir y subir a ver de qué se trataba eso que estaba. Había una lucecita que estaba allí brillando y Moisés sube a la montaña. Y muchos de nosotros es probable que estemos así como Moisés. Así, Moisés solamente quiso subir y curiosear. Y de repente cuando él va allá arriba, de repente allí lo que Dios hizo fue darle una visión para alcanzar a su pueblo. Así es que Dios tenía un propósito especial para Moisés. Pero para que sucediera eso, Moisés pues necesitaba recibir una visión. Muchos de nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo porque hemos recibido una visión de parte de Dios. Hemos recibido un llamado de parte de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es una visión? La revista Harvest dice que una visión es ver más allá del mundo natural. Es entender cuál es el propósito divino de Dios y saber cuál es su parte en ese plan. Dios le hizo consciente a Moisés sobre el sufrimiento de su pueblo y le reveló su plan de una tierra que fluye leche y miel en el desierto. Estoy seguro que muchos de los que están aquí, Dios ya nos ha mostrado, ya nos ha dado una visión. Y este es el primer paso para estructurar nuestro ministerio. Usted primero tiene que verlo en su corazón para luego entonces hacerlo una realidad. Y la verdad es que la mayoría de nosotros a veces tenemos una visión ya. El problema es que a veces esa visión se nos hace tan difícil compartirla con otros o contagiar a otras personas con nuestra visión. Y todo está aquí en nuestra cabeza y no sabemos cómo hacerlo. Rápidamente, para contagiar la visión necesitamos primeramente crear un ambiente donde las demás personas se enamoren de la visión que Dios nos ha dado. También necesitamos formar un equipo que nos van a ayudar a transmitir la visión, porque si la visión solo está en mí y no la he compartido correctamente con otras personas, entonces es complicado que esas personas puedan transmitirla a otros. Entonces necesito un equipo de personas a los cuales yo les dedique tiempo para transmitir mi visión. También necesito bombardear la iglesia con la visión
que se comparta por todos lados, por escrito, por los emails, que todas las personas compartan lo que Dios ha puesto en su corazón. Y también tenemos que entender que a veces va a haber fracaso cuando usted está tratando de transmitir esa visión. A veces hay cosas que se van a ir corrigiendo, pero hay que continuar. El hecho de que haya un fracaso no quiere decir que ahí debemos de detenernos. Tenemos que seguir, porque la Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Ahora, los grandes hombres de Dios recibieron una visión para lograr sus propósitos. El asunto es transmitir esa visión a los que están con nosotros. Pero bueno, ya hemos escuchado mucho nosotros de visión, así es que vamos a pasar a este elemento que necesitamos también. El otro elemento que necesitamos es liderazgo. Cuando Jesús inició su ministerio, tuvo que modelar, tuvo que llamar y formar líderes. En el momento que no hay liderazgo, la obra se detiene. Nuestro deber como líderes es modelar liderazgo y formar líderes. En Efesios capítulo 4, verso 11 dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y vea lo que dice, ¿para qué? Para capacitarlos, capacitar al pueblo de Dios. Nuestra tarea principal es capacitar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para la obra de servicio, para edificación del cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. La idea central de Pablo es que tenemos tenemos aquí toda una estructura de ministerios dados por Dios para crecer y para servir y para que el evangelio se extienda. ¿Y qué nos está diciendo Pablo prácticamente en este pasaje? Se los voy a poner de una manera gráfica. Pablo nos está diciendo que el Dios mismo ha instituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces nosotros vemos lo que son los apóstoles aquí. Los apóstoles están pensando constantemente en el futuro, derriban barreras, establecen iglesias, desarrollan líderes, expanden el reino. Ese es el ministerio de apóstol que nosotros tenemos en las iglesias. Está el ministerio de profetas. Estos son los que están conectados con Dios, los que corrigen y desafían al pueblo a que no se amolden al mundo. Ellos insisten en que hay que obedecer a Dios. Esos ministerios están en nuestras iglesias. Están también los evangelistas. Ellos comunican el evangelio, motivan a las personas a aceptar el plan de Dios de salvación y ellos se enfocan más que todo en los no creyentes. Ellos siempre andan evangelizando. Y luego está el de los pastores. Ellos se enfocan en la protección y la madurez espiritual de las ovejas. Son buenos para cultivar el amor, conectar las personas, hacen y desarrollan discípulos. Estos ministerios están en nuestras iglesias. Y luego también está el ministerio de maestros. Estos son aquellos que explican misterios de Dios de una manera más profunda y ayudan a que la gente se mantenga en la verdad de la Escritura. Estos ministerios que usted ve aquí son los que han sido dados por Dios para que estén en nuestras iglesias y la verdad es que están en nuestras iglesias. Algunos de ustedes me dirán, pastor, esto se ve bonito aquí en papel, hasta con las figuritas que usted, el colorcito que le ha puesto, pero la realidad es que yo no los veo en mi iglesia. La realidad es que usted sí los tiene, estos ministerios están en su iglesia, solamente que ahora están brutos. Cuando digo brutos, quiero decir están todavía en piedra, está en bruto todavía y deben de ser procesados. Estos líderes están en nuestras iglesias y se los voy a enseñar en el siguiente cuadro. Voy a enseñarle el siguiente cuadro. Bien, cuando usted ve este siguiente cuadro, ve aquí a los apóstoles y dice que son emprendedores que abren brechas, tienen muchas ideas, pero no son estables. Se inyectan entusiasmos y luego se van. Entonces, esto que usted ve aquí en este cuadro, está viendo que son líderes que están en procesos en nuestras iglesias.
Aquí puede ver que hay líderes apóstoles, hay líderes profetas, hay hermanitos que son evangelistas, hay hermanitos que son pastores y maestros. Ya están esos ministerios en ellos, pero necesitan ser desarrollados. Hay algunos hermanos que son, por ejemplo, en el ministerio profeta son activistas, denuncian el pecado, siempre andan diciéndole a la gente que está en pecado y una serie de cosas, son agresivos, son confrontadores. A veces esos hermanos están en nuestras iglesias, pero todavía están en bruto. Hay algunos que les gusta evangelizar, pero a veces hasta en vez de ayudar, más bien como que obstaculizan el evangelio porque todavía están en proceso. Hay hermanos que tienen el ministerio de pastores, tienen carga por las ovejas, visitan, animan a otros, pero a veces se meten en problemas con la gente porque todavía no tienen madurez espiritual. Y entonces podemos ver estos ministerios en nuestras iglesias. Cuando Jesús vino, llamó a 12 discípulos. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos ya eran discípulos así como los conocemos después de que Jesús muere. No, uno era pilonero, otro era criticón, otro era negativo, otro era avaro, otro era ladrón, pero el Señor no los desechó. Algunos de los que están en nuestras iglesias apenas se están formando y tienen actitudes inmaduras que a veces nos hacen decir ese canto que algunos hermanitos cantan por ahí, llévatelo Señor, si he escuchado eso. Bueno, a veces nos ha pasado a nosotros eso también, pero también tenemos que vernos que nosotros también estábamos en las mismas en alguna etapa de nuestra vida. Así es que nuestro rol como pastores o líderes que trabajamos con líderes es dejar que se desenvuelvan. Hay que dejarlos que nos desafíen y la mejor opción es guiarlos para que puedan desarrollar los dones que Dios les ha dado. Dice Juan Wavelen, el pueblo hispano espera un liderazgo seguro y decidido que a la misma vez tome en cuenta la opinión de otros, porque hay muchos hermanos y hermanas en nuestras iglesias con tremendas capacidades que deben de ser explotadas. Nuestros pastores y nuestras iglesias necesitamos un equipo de personas que entiendan la visión que le ha dado a usted si usted es un pastor, que nos ha dado a nosotros que somos los pastores, que estamos en un rebaño, y que la comuniquen al pueblo y que ellos nos ayuden a organizar los miembros para que entonces se realice la obra de Dios. Bien, por el tiempo vamos a seguir rápidamente al otro recurso. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario antes de avanzar? Si hay algún comentario, alguna pregunta, siéntase con libertad de abrir su micrófono y compartir su pregunta o su comentario hasta aquí. ¿Alguien que quiera compartir? Una de dos, o estamos mal y no nos están haciendo caso, o están interesados. Pero bueno, vamos a seguir. Muy interesados. A ver, vamos a seguir. El otro elemento, pastora, bendiciones. El otro elemento es el elemento de los recursos. Para lograr metas espirituales como la salvación de almas, discipulado, y para desarrollar esos líderes necesitamos recursos humanos y recursos financieros. Y Dios siempre pone esos recursos en nuestras manos, pero lo va a hacer de acuerdo a nuestra fe y de acuerdo a nuestras capacidades. Dios nunca nos va a dar lo que no podemos nosotros manejar. En Lucas 12, Jesús cuenta la historia de un mayordomo que recibe recursos de parte de su señor. Y dice, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirles la comida a su debido tiempo? Dichoso siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Lo peor que nos puede pasar es decirle al Señor que no pudimos realizar nuestro ministerio porque no tuvimos recursos para lograrlos. Y siempre Dios va a darnos recursos, de alguna forma o de otra. Esta iglesia que nosotros venimos aquí a plantar a la Florida, el Señor me habló
por varias fuentes, por varias personas. Y realmente, pues, estuvimos, como quien dice, un poco indispuestos, porque yo sé lo que es plantar iglesias sin dinero. Esta es nuestra quinta iglesia. Y plantar iglesias con dinero, pues es más fácil que plantar sin dinero, sin recursos. Pero el Señor me dijo en esta iglesia, tú vas a ir a plantar esa iglesia, y fue a través de una palabra profética, donde no hay edificio, no hay budget, no hay presupuesto, no hay dinero, y no vas a tener un team en un principio, pero yo voy a proveerte todo lo que necesites para esa obra. Así es que cuando nosotros vinimos aquí a la Florida, el superintendente me dijo las mismas palabras, aquí te necesitamos, queremos abrir iglesia, pero no tenemos presupuesto, no tenemos edificio y no hay nadie quien te ayude. Vas a tener que hacerlo ahí, iniciar por tu cuenta, en otras palabras. Y realmente no crean que yo dije, sí, yo voy, yo voy. No, la verdad, eso Dios tuvo que estar hablando a mi corazón, a mi mente, a través de personas, hasta que llegó el momento que nos lanzamos aquí a abrir la iglesia. Y así fue como hemos visto la mano de Dios tocando la vida de las personas que, por ejemplo, cuando recién llegamos aquí, hubo los managers donde nosotros llegamos, a los apartamentos donde llegamos a vivir. Cuando yo les dije, somos pastores, entonces él dijo, wow, you are my answer prayer. Ustedes son las personas por las que yo he estado orando. Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, vengan para acá. Y me llevó, a mi esposa y a mí nos llevó a un clubhouse y nos llevó a un cuarto que tenía ese clubhouse. Y en ese cuarto tenía mesas, sillas, tenía un podium y dijo, todo lo que está aquí es para la obra de Dios. Hagan la obra de Dios aquí. Él había estado orando para que se abriera una iglesia en ese lugar. Y entonces el Señor ya tenía lo que iba a proveer. Y iniciamos ahí en algo bien pequeñito, pero eso nos llevó el primer paso, porque Dios nos va a dar recursos de acuerdo a nuestras capacidades. Nosotros iniciamos primero allí, en algo pequeñito, y después llegamos a otro edificio donde estamos ahora, que prácticamente así mismo, al final, la iglesia americana que estaba allí, iniciamos en un horario distinto, pero al final nos dijo, mira, tomen las llaves, nosotros nos vamos, nos entregaron las llaves del local y nos dijeron, nosotros nos vamos, así que todo lo que está aquí es para Conexión Cristiana Church. Y nosotros prácticamente ahora tenemos ese edificio, estamos encargados de ese edificio, sirviendo allí, y el Señor ha añadido las finanzas y ha añadido el equipo que nos está ayudando para grandes cosas, porque la verdad es que no podemos hacer nada si no hay un equipo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los recursos, hablamos entonces de las 3 T's, que es tiempo. Los hermanos nos ayudan bastante y eso es prácticamente el tiempo que ellos dedican para la obra de Dios, y hay que siempre estar honrando a estos hermanos. Nosotros tenemos cada año lo que le decimos el Christmas Party de voluntarios. Cada año hacemos ese Christmas Party, va a ser en nuestro caso este sábado. Nosotros le hacemos una comida, mi esposa y yo le hacemos una comida, los invitamos a todos los voluntarios, compramos premios y hacemos juegos y premios y los honramos y les agradecemos. Les tratamos de hacer entender que ellos son valiosos para nosotros, porque ellos son, el tiempo que ellos dan para la obra de Dios es cómo se logra el trabajo. La otra T de los recursos son los talentos. Todas las personas hemos recibido diferentes talentos y la iglesia es el lugar para que las personas descubran sus talentos y tengan espacios para servir ahí en la iglesia. Otro también es los tesoros, que es las finanzas. Y la verdad es que debe de verse las finanzas, cómo fluyen, pues a través de los mismos hermanos que entienden la visión y se hacen partícipe de esa visión, empiezan a financiar la visión. Y cuando vemos todo esto, pues todo esto es la forma como Dios da los recursos para la obra de Dios. Pero además de los elementos vitales, también necesitamos sistemas que nos van a ayudar a nosotros a que la visión que Dios nos ha dado se realice. Y uno de esos sistemas es la intercesión.
Una iglesia que no ora, hay por ahí un dicho que dice, el diablo se la devora. Una iglesia no va a poder crecer y fortalecerse sin la intercesión de los creyentes. Cuando vemos nosotros la iglesia del primer siglo, creció y sobrevivió porque aprendió la disciplina de la oración. En el libro de Hechos dice que después que Pedro predicó, se convirtieron 3,000 personas. Eso fue por la intercesión, por la oración. Dice Hechos 2 que los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Cómo sería que de repente 3,000 personas le llegaran a la iglesia a usted de la noche a la mañana? Eso es algo sobrenatural. Pero tenemos que también entender que todo fue esto una plantación a través de un equipo de personas que Jesús reunió y que estuvo trabajando para que se llegara a ese momento. Y todo eso estaba envuelto en oración. La iglesia debe de lubricar todos los ministerios con la oración. Es decir, debemos empujar al pueblo a orar en las madrugadas, en los eventos que hayan, en todo, orar, ayunar, esa es la parte importante, porque si no usted recibe hoy todo esto que le voy a dar y dice, bueno, pero a mí no me funcionó, probablemente que no estás lubricándolo con la oración. Eso es importante. Y la iglesia debe de crear espacios para que la gente ore, caminatas de oración para desatar las comunidades, oración 24 horas por teléfonos en la madrugada. Bueno, todo tiene que verse a través de la oración. En una iglesia que nosotros plantamos, de repente nos prestaba un edificio la iglesia americana para iniciar esa iglesia. Eso fue en Kansas. Y un día el pastor me dijo, ¿y cómo haces? Yo siempre tú empezaste de cero y ahora empezamos a ver gente llegar aquí, gente. Dice, ¿cómo haces para que la gente venga? Le dije, te espero a las 5 de la mañana para enseñarte lo que yo hago. Y la realidad es que nunca llegó. Si nosotros queremos ver la mano de Dios, tiene que haber oración, intercesión, tiene que pagarse ese precio para desatar las almas. Juan Wavelen dijo que la oración mueve la mano de Dios, pero en realidad la oración no va a cambiar a Dios, sino a nosotros mismos. Otro sistema importante para dar estructura al ministerio es el sistema de evangelismo. Hoy en día hay muchos lugares en Estados Unidos que es contra la ley salir a predicar. De hecho, algunas comunidades dicen no soliciting. O sea, no se puede hablar o de dar algún tipo de literatura. Entonces, aparte de esto, las estadísticas dicen que solo el 10% de las personas que asisten a la iglesia evangelizan. Realmente es importante verlo de esta forma. Y cuando Dios dice en Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, es un mandato de parte de Dios. Y en los tiempos de los discípulos, hubo momentos para el evangelismo masivo, como Pedro cuando predica a una multitud, pero el tipo de evangelismo que más ha preservado a través de los tiempos es el evangelismo personal. Por ejemplo, nosotros vemos al mismo Jesús evangelizando a la mujer samaritana, a Felipe evangelizando al eunuco. Y cuando se desató la persecución, los creyentes compartían el evangelio en su diario vivir con las personas con las que ellos se relacionaban. Tres cosas que deben de haber claves para evangelizar. Una de ellas es la motivación. Es importante la motivación a través de la palabra. Si nosotros queremos que nuestra gente evangelice, tenemos que usar la plataforma del púlpito para motivar a las personas a que compartan su fe. Tenemos que usar los estudios de discipulados a través de los estudios de discipulados para que la gente aprenda cómo evangelizar. También es importante lo que es el entrenamiento. Hay que dar algún tipo de charla o algún tipo de discipulado donde se le enseñe a los hermanos a compartir su fe. Nosotros tenemos en la escuela de Leaders Bridge, tenemos desde el discipulado una clase que habla de que tienes que compartir tu fe, y en Leaders Bridge también hablamos de compartir el evangelio. Otro elemento clave para el evangelismo es la movilización. Perdón, ya lo hablamos eso, ¿no?
o sea, mover a la gente al evangelismo. Pero otro sistema para la estructura de nuestras iglesias es el sistema de asimilación. La meta de la asimilación es ayudar a los nuevos a lograr su potencial como ministros. Cuando las personas llegan a la iglesia por primera vez, para ellos es entrar como a otra cultura. Es como venir a un lugar, a otro planeta. Y para no perderlos, debemos de tener sistemas de asimilación que los ayude a integrarse en la vida de la iglesia. Por algún motivo, los creyentes o los pastores llegamos a pensar que si una persona la traemos a la iglesia, se va a quedar en la iglesia. Que si recibió a Cristo, se va a quedar en la iglesia. Pero la realidad es que no es así. Hay que ayudarlo. Efesios 2:19 dice, por tanto, ya no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La iglesia debe saber comunicar bien lo que tiene para ofrecérselo a los nuevos. Si es discipulados para nuevos convertidos, si es grupos pequeños, si hay ministerios de hombres, de mujeres, clases de membresía, etcétera, etcétera. Rick Warren, en su libro La Iglesia con Propósito, nos dice 5 preguntas que se hacen los nuevos cuando llegan a nuestra iglesia. Cuando la gente visita nuestras iglesias, dicen, ¿habrá un lugar para mí aquí? Esta es la que Rick Warren le conoce como la pregunta de la aceptación. Y para responder a esto, la iglesia debe de ofrecer diferentes actividades para diferentes tipos de personas, claro, de acuerdo al contexto de la iglesia. Está también la pregunta de la amistad. ¿A alguien le interesa conocerme? Entonces, para esto la iglesia debe de crear una cultura de compañerismo y de amistad, y eso debe de ser intencional. También los nuevos se preguntan, ¿realmente aquí me necesitan? Esta es la pregunta del valor. Todas las personas quieren sentirse útiles y más para Dios. Por eso es importante ayudarlos a descubrir sus dones y proveer lugares de servicio. La otra pregunta es, a los que visitan la iglesia se preguntan, ¿cuál es la ventaja de unirme a esta iglesia? Esta es la pregunta del beneficio. La iglesia debe de ser clara en cuanto a los beneficios de ser miembro. Por ello es importante hablarles de la membresía de la iglesia. Y por último, los nuevos creyentes se preguntan, ¿qué me pedirán si me hago miembro? Y esta es la pregunta de la expectativa. En las mismas clases dan no solo beneficios, pero también las responsabilidades de ser miembros. Efesios 4:11 dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de capacitar a los santos. Entonces, la iglesia no es un lugar para entretener a la gente. La iglesia es un lugar para preparar obreros, líderes, soldados para la obra de Dios. Todo nuevo convertido es como una botellita. Quiero que miren aquí por un momento. Todo nuevo convertido es como una botellita. ¿Y ven esta botellita? Las botellitas que nos encontramos en la calle de repente. Primeramente, la botellita es lavada, la pasan a una parte del departamento donde lo lavan. Después la pasan a otro lugar donde la llenan de agua. Después la botellita pasa a otro lugar que es la sección donde le ponen la tapadera. Y después la botellita pasa a otro lugar que es la sección donde le ponen el sello. Y por último, la botellita pasa a otro lugar donde la juntan con otras botellas para que salga a servir a su comunidad, a su sociedad. Este es el trabajo de la iglesia. Tener una forma de procesar personas que van a realizar un trabajo dentro de la iglesia. Y eso es lo que hace Leaders Bridge. Eso es lo que hace Leaders Bridge. Vuelvo a entrar ahora un poquito más profundo en Leaders Bridge. ¿Qué es Leaders Bridge? Leaders Bridge es un centro de procesamiento para la formación y desarrollo de nuevos líderes.
Leaders Bridge es un plan estructurado para capacitar, formar y dar seguimiento a nuevos creyentes, los cuales son guiados a través del cuidado pastoral, discipulado, la escuela de líderes y los grupos conexión. Cuando nosotros vemos a Leaders Bridge tiene 4 columnas que hacen posible una estructura de multiplicación. Ve ahí esas 4 columnas que usted ve allí. La primera columna es el cuidado pastoral, la siguiente columna es discipulado, la tercera columna es escuela de líderes y la cuarta columna es conexión. Entonces, cuando nosotros hablamos de el cuidado pastoral en Conexión Cristiana Church, vamos a pasar todo esto. Prácticamente inicia desde que un visitante nace de nuevo y continúa hasta convertirse en un miembro y en un líder de la iglesia. Este cuidado se puede describir en 3 puntos. 1, en el ministerio de cuidado pastoral, los líderes de grupos conexión y el equipo pastoral. Somos los que les damos cuidado pastoral a estas personas que llegan en esta línea. Cuando una persona llega a nuestra iglesia, lo reciben con una calurosa bienvenida, le dan la mano, lo metemos a un cuarto, allí les damos snacks, agüita, ahí hay unos hermanos que son bien friendly para atenderlos. Allí ellos se aseguran que las tarjetas que se les entregó, la información esté correcta y allí les hablan del plan de la iglesia, la visión de la iglesia, y allí en ese lugar también, en ese cuartito, oran por ellos, asegurándose que no se vayan del lugar si no han recibido lo que es oración. Entonces, prácticamente el cuidado pastoral no es solamente cuando llegan a ese cuartito, tiene que ver con los líderes de Grupo Conexión que le dan seguimiento y tienen que ver con el equipo pastoral. El Ministerio de Cuidado Pastoral, entonces, este team va a recibir al nuevo en su iglesia cuando llega en un servicio al final que se acaba todo. Entonces le dicen, no se vayan, hermano, mire, usted que nos está visitando, pase este cuarto, le vamos a dar un presente, un regalo, tenemos algo para usted. Y entonces pasan a un cuarto. Allí los hacen sentir bienvenidos, les ofrecen bebidas, café, snack, preguntan cómo llegaron, cómo se sintieron en el servicio. Allí, como digo otra vez, verifican los datos, que todo esté bien, que sea legible, y allí se ora por las necesidades de esa persona. A veces nos han contado, el equipo de cuidado pastoral nos ha contado que a veces allí la gente ha sido tocada por el Señor. No pasó nada en el servicio, pero allí pasó algo en sus vidas en el momento que se oró por ellos. Interesante cómo Dios obra. Así que este equipo de cuidado pastoral le toma una foto a la tarjeta y entonces la comparte al líder de Grupo Conexión y también al equipo pastoral para que entonces nosotros, los pastores, recibamos esa tarjeta y les demos seguimiento también a esa nueva persona que llegó a nuestra iglesia. Esa nueva persona que llegó a esa iglesia no puede pasar más de 3 días sin que lo hayamos comunicado, ya sea recibe primero un email por la secretaria de la iglesia, recibe luego una llamada de parte del líder de Grupo Conexión y luego una llamada de parte del pastor para preguntarle cómo se sintió en la iglesia, hacerle saber que estamos orando por su petición que pusieron en la tarjeta y orar por esa persona. Siempre hablamos de la oración. Antes de cerrar la llamada, orar por esa persona con la que estamos hablando. Entonces luego está lo que es el liderazgo de grupos conexión en el cuidado pastoral. Entonces ellos continúan ese cuidado pastoral de las personas que han sido asignadas a sus grupos y la responsabilidad prácticamente es apacentarlos a través de la palabra que ellos reciben. Ellos reciben una palabra del pastor para que ellos la compartan los viernes. En nuestro caso son nuestros grupos conexión. Y entonces el trabajo de ellos es que esa palabra llegue
a sus ovejas, a su grupo, también es cuidar ese rebaño, guiar ese rebaño y bendecir a los que están bajo su cuidado, al punto que se preparen como nuevos aprendices. La tarea ahí es preparar a un nuevo aprendiz para que se haya multiplicación. El equipo pastoral, entonces, todo nuevo visitante recibe una llamada de bienvenida de un representante del equipo pastoral. Ahora, prácticamente el equipo pastoral es solo mi esposa y yo, pero no, en nuestra mente y en nuestro corazón es crear lo que dice esa palabra, un equipo pastoral. Y estamos teniendo un grupo de personas que están estudiando en nuestro instituto. El plan es que ellos terminen sus estudios, crean este equipo pastoral, porque la visión que tenemos es grande. Ahora no estamos no lo vemos así, pero en el corazón de Dios es crear una iglesia que pueda alcanzar a toda nuestra comunidad de Wesley Chapel, de Tampa, de Zephyrhills, de todas las comunidades alrededor donde Dios nos ha puesto. Así es que es importante que lo veamos así, porque nuestro Dios es grande y tenemos que lanzarnos en esa visión. Así es que este equipo pastoral, la mayor responsabilidad es pastorear y formar a los miembros y líderes de la iglesia. Y esto se realiza a través de la reunión mensual de los líderes de grupos Conexión. Nosotros tenemos una reunión mensual que se lleva a cabo en una casa con los líderes de grupos pequeños o líderes de grupos Conexión. También una vez que las personas terminaron sus estudios de Leaders Bridge, tenemos un plan de lo que es Líderes Devotional Prayer. Y eso quiere decir que todos nuestros líderes que han terminado Leaders Bridge son llamados a un devocional, a una reunión mensual, y lo haremos sencillito con un libro donde vamos a estar yendo en ese libro capítulo por capítulo, compartiendo, orando unos por otros y preparándolos para el instituto. Esa es nuestra meta. Y prácticamente eso es lo que sigue, que es darle seguimiento para que estos hermanos entren en el Florida District Ministerial Institute, que es nuestro instituto local aquí. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Tengo una pregunta sobre lo que usted acaba de decir del instituto. Sí, hermana. ¿Es como Flama o es otra? Es Flama, es como Flama, pero es una extensión que trabaja por medio del distrito. Como Pero nosotros, es como Aviva de nosotros. como Aviva, exactamente. Ah, Es- excelente. Ok. Nada más quería saber si era algo muy distinto o algo. Ok. Sí, es Sí, lo y mismo. nuestra meta es que estos hermanos que están pasando por esto local es engancharlos a que vayan a algo más grande y que sigan desarrollando sus ministerios. Muy bien. Pastor Alfredo, me encanta el proceso. Y una iglesia como nosotros, una iglesia pequeña, pero tiene algunas áreas en las que tenemos, por ejemplo, tenemos la pastora Sara, tenemos al pastor Virginio, ya ordenados, tenemos estudiantes también en Aviva. Entonces, este proceso yo lo voy a poner en práctica y tenemos solamente, yo siempre he dicho y creo, y lo aprendí de un líder, que la iglesia no es un círculo, ¿verdad? Son pasos, porque los pasos son los que nos van a llevar a tener el éxito. Cuando somos una iglesia en círculo, solo hacemos actividades, eventos, festejos, pero nunca llevamos a el pueblo a un nivel mayor y me agrada mucho este proceso. Amén, amén. Muy bien, en esa reunión de líderes de grupos Conexión, nuestra meta es inspirarlos con la visión y tomamos como 5 a 10 minutos para volver a recordar la visión de Leaders Bridge. Y también tomamos un tiempo para evaluar, y eso se hace con un reporte. Las personas tienen que, nuestros líderes o sus aprendices tienen que entrar al sitio web donde nosotros tenemos, donde ellos pueden bajar, donde ellos pueden hacer su reporte, lo tenemos electrónico,
hacen el reporte y nosotros recibimos entonces una data para poder evaluar cómo van nuestros grupos. También en esa reunión mensual, nuestra meta es proyectar, perdón, mensual, sí, también es proyectar. Proyectamos con planes, con metas, hablamos de cómo nosotros podemos multiplicarnos, qué debemos hacer para la siguiente vez. Y luego también es un tiempo para compañerismo. ¿Por qué? Porque nosotros pedimos que todos nuestros líderes de Grupo Conexión lleguen a una casa, todos comemos allí, todos compartimos, llevamos comida, que traigan sus familiares. Y realmente la parte de lo que es la evaluación, la proyección y la inspiración son aproximadamente 30 minutos. El resto es compañerismo. Y así pasamos un tiempo bien agradable. Aparte nos compactamos con los líderes, que esa es una parte muy importante para el ministerio. Otra de las columnas que ustedes vieron es la columna del discipulado. Voy a saltar varias cosas por el tiempo, realmente. Y cuando hablamos del discipulado, entonces, en Leaders Bridge, estamos hablando entonces de este proceso. El discipulado prácticamente es tomar a una persona y darle un seguimiento, y el discipulado nunca se acaba. Nunca se acaba el discipulado, es algo que es constante. Entonces, en Leaders Bridge nosotros vemos este proceso de discipulado desde el día 1 en adelante. Entonces, esta es una forma de ver cuando las personas dicen, bueno, pastor, ya llegué yo a esta iglesia. ¿Qué necesito hacer? Yo quiero ser un líder aquí en la iglesia. Yo quiero servir, ok, primeramente tienes que entonces tomar esta clase que se llama Conectando con Dios. Usted le puede poner el nombre que usted desee, pero usted ya tiene sus discipulados. Estas son clases sencillas sobre cómo hablar con Dios, cómo aprendo de Dios, cómo conozco a Dios. Son clases sencillas. Pastor, buenas noches, gracias. Mire, tengo una inquietud acerca de los grupos de conexión. Sé que, digamos, en algunos contextos pueden funcionar de una manera, en otros de otra manera. ¿Estos grupos son homogéneos o están separados hombres, separados mujeres y más o menos si tienen un tope de asistencia o puede llegar mm, Sí. muchas más personas? Vamos a ir para allá más adelante, pero está bien, se lo voy a decir ahorita porque el tiempo veo que está... Ok. Sí, realmente son para la pareja, puede entrar ahí, pero nuestra meta es abrir cada año 3, 4 grupos y estar multiplicándonos porque la escuela está caminando. Y cuando la escuela está caminando, entonces los grupos, en cuanto se gradúa un aprendiz, ya nosotros estamos viendo la posibilidad de que ese aprendiz pueda abrir un grupo. En nuestro caso hemos tenido que ver, hay que comenzar a multiplicarlo y cuando lo multiplicamos, entonces se estabilizan porque entre más grupos tenemos, hay más gente que está sirviendo en esos grupos. En nuestro caso, nuestras reuniones son virtuales por medio de Zoom. Y la gente, déjame ver aquí la pantalla porque no puedo verlos aquí ahorita, pero quiero decir algo con sentido. Por ejemplo, si vemos aquí en esta reunión prácticamente hay 1, 2, 3, 4, 5, como menos de la mitad que tienen las cámaras abiertas. Los demás tienen cámaras cerradas. En nuestros grupos virtuales, las cámaras están abiertas. Son muy pocas las personas que están con una cámara cerrada y eso es porque ya sea que van manejando o ya sea que en el momento que llegaron de su trabajo están comiendo. Y eso es porque ha sido todo un proceso de que cada uno hace algo en el grupo. Entonces, y no puede pasar más de 1 hora. La realidad es que cada uno hace algo. Nuestra reunión está diseñado para 1 hora, no más de eso. Y después de eso hay lo que es compañerismo, charla, y el que se quiere ir, pues ya se despide del grupo y se va. Entonces, esa es la forma como trabajan nuestros grupos para contestar la pregunta, hermana.
Y volvemos entonces a ver este cuadrito que les estoy enseñando. Aquí, por lo general, pues cuando hay una persona que solo está hablando, que en este caso soy yo, que estoy habla y habla y habla, la gente se aburre. Pero cuando todos empiezan a participar, entonces es diferente. Por eso es que cuando hablamos de un sistema de discipulado, usted tiene que hacer algo integral. Y nosotros lo que damos es un cuestionario de la prédica del domingo. En esa prédica, entonces se hace un cuestionario y todo es preguntas y todos participan, todos hacen algo. Pero bueno, eso, todo ese material usted lo va a recibir donde aparece la forma de cómo crear su grupo conexión o su grupo pequeño. Entonces, primero la persona número 1 llegan a la iglesia, un discipulado inicial, luego después conectando con la iglesia es un tema que tiene que ver con la iglesia precisamente. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? ¿Cuál es la estrategia de esta iglesia? ¿Cómo inició esta iglesia? ¿Qué quiero conectarme con ella? Este estudio es para eso. Luego la clase de membresía y luego después se le habla de el plan de acción a seguir como creyente y luego después viene la clase de liderazgo de Leaders Bridge número 1, que es conocimiento. Se le habla de temas básicos de conocimiento de doctrina, conocimiento de liderazgo. Prácticamente son 8 lecciones allí. Luego después viene la número 6, que es carácter. Y aquí se le habla sobre lo que es la integridad del líder, la personalidad del líder, cómo este líder va a trabajar con la gente y cómo su carácter debe de ser un ejemplo para los demás. Son 8 lecciones que habla sobre el carácter. Y luego después pasa al número 7, que es ministerio. Aquí prácticamente se le habla de qué son los grupos conexión y cómo trabajar en equipo con esos grupos conexión. Cómo ahí se habla del aprendiz, cómo yo me convierto en un aprendiz o cómo preparo un aprendiz. Y luego, una vez que la persona ha pasado por todo este proceso, ya puede ser que esté yendo a un grupo y que es los viernes en nuestro caso. Nosotros tenemos toda la semana ocupada. Martes tenemos clase de discipulado básico. Miércoles tenemos clases de liderazgo, ya sea nivel 1, nivel 2. Jueves tenemos clase de liderazgo, ya sea nivel 1, 2 o 3. Y luego el día viernes tenemos los grupos conexión. Y las madrugadas son madrugadas de oración. Por temporadas tenemos madrugadas de oración. Esto también es por temporadas. Tienen su break de verano, break de invierno. Ahora estoy aquí porque estamos en un break de invierno, pero si no, es probable que no estuviera aquí, estuviera dando mis clases que estamos dando sobre estos temas. Pastor, una pregunta. Todo este proceso de una persona recién convertida o una persona nueva o alguien que quiera participar, que lleva tiempo en la iglesia también, ¿todo es por Zoom o esto puede ser presencial? Digámosle, lo tomas presencial. No sé, porque cuando una persona es nueva, Todo alguna esto vez es por Zoom. dice por Zoom y la gente se conecta. Mi pregunta es, ¿y la gente se conecta? ¿Le agrada el sistema de Zoom a la gente nueva? Tiene que crear la cultura. El sistema es de que si todo el mundo se ríe en un lugar, los demás van a terminar riéndose. Si te va a un lugar y todo el mundo dice, oh, mira aquí, o sea, crear el ambiente. Crear el ambiente. Entonces es importante, eso tiene que haber. Por ejemplo, cuando las personas se gradúan, terminan su clase conectando con Dios, nosotros los pasamos enfrente, les damos su diploma de que terminaron su clase y los nuevos que llegan, ¿y eso qué es? No, eso es conectando con Dios, es una clase. Y luego después los conectando con la iglesia y casi todo el mundo se está graduando aquí constantemente. En las clases de Leaders Bridge se hace una fiesta enorme. Honestamente, en un principio yo pensé hacer esta fiesta algo pequeño, pero mi director, el que trabaja conmigo, que es el director de Leaders Bridge, que nos está ayudando con esta parte, él me dijo, aquí está Luis todavía. ¿Estás aquí, Luis? Bueno, Amén, amén. aquí está Luis. Sí, sí, sí. Bueno, Luis me dice, no, ¿sabe qué, pastor? Miren, ¿por qué no hacemos algo que donde la gente desea llegar a esto, que quiera terminar estas clases? Así que hicimos algo bien grande, en grande. Y entonces hacemos toda una ceremonia con las ropas de graduación y todo eso. Entonces todo esto se ha creado algo muy serio. Entonces todo el mundo quiere ser parte de esto cuando lo empieza a escuchar.
Si no, ¿Cuánto no la tiempo sigues lleva este haciendo. proceso, hermano? 9 meses. Tiempo? Para que ya la persona pueda estar conectada en una casa O de conexión. para conectarse, no. Digo, para hacer todo este proceso, para que pueda ser un líder, son 9 meses. Ujú. Nos vas a enseñar a continuación, no sé, por cada uno, por ejemplo, porque lo que usted me envió en cada uno, no, yo tengo en cada uno eso, todo lo que ustedes hacen durante estos 9 meses. El material que usted tiene, hermano, el material que usted tiene es el número 3, que es membresía. Usted tiene del 3 en adelante, prácticamente. Que son más que nada como puntos, no exactamente son clases. El 3 sí es una clase, el 5 es una clase, el 6 es otra clase, el 7 es otra clase, el 8 es un paso, pero la clase del aprendiz está en el número 3. Y luego la multiplicación es cuando usted abre su grupo conexión. El 1 y el 2, las iglesias lo tienen en sus iglesias, que es discipulados básicos, que prácticamente lo tienen cada uno. Y entonces, lo único que tienen que hacer es agregar lo demás del material que les estamos entregando. El plan es que el reino de Dios se extienda. Nosotros ya estamos viendo la multiplicación. Hay una iglesia en California que ya están ellos a punto de graduar gente. Nosotros ahorita tenemos graduamos a Luis. Luis, por favor, tráigame la memoria. ¿Cuántos graduamos el año pasado y cuánta gente está ahorita que ya terminaron y que están pasando? Si me das una idea, por favor. Sí, la última graduación fueron 18 graduados y la próxima graduación va a ser aproximadamente entre 15 y 16 graduados también. Muy bien. Entonces, Cuántos de esos, para tener un margen más o menos, cuántos de esos graduados van a empezar una casa de conexión o como le llaman ustedes? Nosotros le llamamos casa de conexión. Bien, bueno, todo depende. Por ejemplo, todo depende porque algunos de ellos los convertimos en aprendices, pero por ejemplo, nosotros tuvimos una reunión anterior. Nuestro plan tiene que ser que por lo menos cada grupo se multiplique en uno cada uno, pero a veces esa perspectiva no se da porque todavía no ha madurado el grupo lo suficiente. Pero al menos tres grupos nosotros estaremos abriendo en este año que viene, en la primera, porque nosotros tenemos, el año lo partimos en dos, por decir así, en los grupos conexión. Primero tenemos la parte del verano y luego tenemos un break y luego la parte del invierno. Así es que, pero nuestra meta es, ahora tenemos 6 grupos y nuestra meta será que esos 6 se multipliquen en 12. Tenemos uno en inglés, que prácticamente en nuestra iglesia tenemos gente que habla más inglés que español. Les gusta la iglesia hispana, son hispanos, latinos, pero son nacidos en este país y hablan más inglés. Entonces, para ellos es ese grupo también en inglés. Amén. Como la generación Z y milenio, como dijo Josué ahí, que les gusta más lo digital también. Amén. Entonces aquí tenemos, entiendo que el tiempo se ha ido, solamente voy a explicar la cuarta columna, que es los grupos conexión. Y los grupos conexión prácticamente en nuestra iglesia se hace lo que es la reunión virtual, que son prácticamente cada semana nos reunimos. Tratamos de evitar las fechas que son holidays, esas en nuestro calendario. De hecho, en nuestro calendario del 2024 ya está hecho, donde la gente sabe a través del calendario las fechas que son los breaks que tenemos de la reunión virtual. Pero en esta reunión de grupos conexión son virtuales, pero hay una al mes que es la presencial. Y eso le llamamos la grupos conexión Plus One. Y eso quiere decir que si es Plus One, motivar a la gente a que traiga una persona a ese grupo. Allí hacemos, no es un servicio tradicional. Allí hacemos dinámicas, igual que las dinámicas que hacemos virtuales. Ahí hacemos dinámicas. Allí hacemos, cada grupo se encarga de dirigir en el mes que le toca. Por ejemplo,
Nosotros los hemos simplificado el nombre del grupo, es grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. El grupo 1, por ejemplo, le toca esta semana, ellos se van a encargar de todo el programa y de la comida. El grupo 2 le toca el otro mes y así cada mes cada grupo se encarga de servir a uno de los grupos en la reunión presencial +1. Y la idea es traer gente para que esa gente se conecte y entonces ya de ahí llevarlos a la reunión virtual. Y también tenemos un campamento anual con el fin de compactar a toda esa gente. Entonces la gente escucha, wow, los grupos Conexión tienen campamento, los grupos Conexión tienen la reunión +1, todo eso de ahí se tira en las redes y eso es importante para que entonces, y en nuestros grupos chats, entonces eso es importante para que la gente entonces quiera ser parte de algo que se está viviendo, de algo que se está allí. Quiero decirles que eso al principio no era así. Hay que crear esa estructura, hay que crear ese ambiente y eso se hace a través de la oración y a través de cómo es de la comunicación de esa visión. Esa era la pregunta de la hermana. ¿Qué son los grupos conexión? Un grupo conexión se compone del líder, el aprendiz y hasta un máximo de 10 personas adultas o 6 ventanillas de pantalla. Hay 3 reuniones que son el alma del grupo. Una es la reunión virtual semanal, la reunión mensual presencial y el campamento anual. La meta del grupo conexión es preparar aprendices para multiplicarse anualmente. Pues hermanos, aquí hay más cositas que se pueden hablar, pero sé que el tiempo se ha ido y más que todo, si tienen preguntas, eso, pues estoy aquí para eso y yo entiendo que ya el tiempo se ha ido, así que